¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana. Estamos en comunicación en cualquier momento con la provincia de La Rioja porque está sesionando la Comisión de Turismo. Pero mientras tanto vamos a los temas esenciales de esta semana que termina, de lo que viene, básicamente el debate con dictamen de comisión por aerolíneas y lo que puede pasar con el presupuesto. Comienzo saludando a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, mientras esperamos la conexión con la Comisión de Turismo, te cuento que estamos cerrando una semana con una de cal y una de arena, te diría, para el oficialismo. Por un lado, logrando el dictamen de mayoría respecto de la privatización de Aerolíneas Argentinas, aunque todavía queda un largo trecho de negociaciones, creo, hacia el recinto, porque los votos todavía no están garantizados. Vamos a hablar de ese tema. Y una de arena porque la oposición logró firmar también otro dictamen de mayoría que tiene que ver con la reforma a la ley de DNU. La explicamos en el día de ayer en qué consistía esta reforma, que de alguna manera busca poner un límite a los DNU del presidente Javier Milei y de quienes lo sucedan. Así que una semana interesante a nivel político y nos preparamos para la siguiente, donde seguramente el debate del presupuesto va a seguir tras bambalinas, no en comisión, sino en negociaciones privadas ya. Yo le pregunto sin red y ella responde. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato Muy Méndez? buenos días. No, María, hablando de lo que decía recién Caro, porque anoche apareció un dato donde el Ejecutivo negociaría con las provincias a cambio de vías férreas, de rutas y de tierras, posibles deudas que tenga la nación con las provincias. Yo quisiera imaginar, eso tiene que ver con la discusión con gobernadores por presupuesto, si está descolgado. ¿Qué averiguaste, Caferata? Porque ahí sucede algo curioso. Uno de los principales reclamos que tienen hoy por hoy la mayoría de las provincias tiene que ver con las cajas previsionales, ¿no? El gobierno adeuda hace ya 11 meses la transferencia de las cajas previsionales que tienen 13 provincias. El argumento que sostiene el gobierno nacional es que no se están haciendo las auditorías, que se tiene que encargar el propio gobierno, entonces en ese tira y afloje no se hace la transferencia. Ahora, cuando vos le preguntás a la Libertad Avanza, perdóname, algunas provincias ya de manera a veces bien y a veces compulsiva comenzaron a reducir jubilaciones. Por ejemplo, el caso de Santa Fe, a poner tope a jubilaciones. Eran 11, ahora el tope es 7. Exacto, arrancan las reformas previsionales. Claro. Efectivamente. El tema es que cuando vos le preguntás al gobierno, lo que te dicen es, si vos te pones a fijar las deudas que tienen muchas de estas provincias con la nación, a muchos le va a quedar que nos deben más que nosotros le debemos a ellas. Claro. Entonces, en pos de este equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas que insiste tanto Javier Milei, que sea para las provincias y no solamente por la nación, por esta lectura que ha tenido siempre la Libertad Avanza de que uno de los errores de Mauricio Macri no fue exigirle el mismo ajuste a las provincias que llevaba a cabo en la nación. Bueno, empiezan a haber ofrecimiento de herramientas para las provincias para cómo hacer para saldar esas deudas. Ahora, en el marco, vos ahí, lo decía Carlos, lo decías vos, está el tema del presupuesto. Sí. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Quiere el gobierno que haya presupuesto? ¿No quiere que Yo le tengo que creer que el sí, que gobierno quiere, haya María. presupuesto? Sí. A ver, sí, efectivamente. El gobierno tiene una postura de sostener más desentendida, ¿no? Te plantean que nosotros queremos que haya presupuesto, vamos a intentar juntar los votos para que haya presupuesto, pero si no hay presupuesto va a ser más problema para la oposición y los gobernadores que para nosotros. Sus aliados te dicen que no es así, que no es cierto, que el gobierno necesita el presupuesto para poder mostrar algún triunfo político y la cadera para conseguir mayorías más allá del blindaje a un veto frente a los mercados y frente al Fondo Monetario Internacional. Pero se da algo curioso, que es que la propia oposición y los propios gobernadores te reconocen que es cierto, ¿no? Que ellos los necesitan más al presupuesto. Porque imagínate, Pato, una discusión en torno a el financiamiento de las universidades con un presupuesto prorrogado 2 años seguidos. Claro. Entonces, hoy estamos discutiendo de si va a ser el doble el financiamiento a las universidades, como pide el CIN, si va a ser el 17 de aumento de lo que da el gobierno, como está pidiendo Pero el peor es federal. discutir el presupuesto 2023. Pero lo peor, el peor escenario es por darle lugar a la discrecionalidad del gobierno para que aumente en términos de las negociaciones que lleva a cabo,
pero también es cierto que hay que gestionar un gobierno sin la herramienta del presupuesto. Entonces, yo empiezo a ver ahí esta lógica de juego de la gallina que veíamos un poco con la ley bases al principio de todo, sobre, a ver, bueno, ¿quién acepta negociar primero? Porque en principio las negociaciones no están muy aceitadas. Se juntan, se reúnen, discutan, le presentan semáforos, le presentan dictámenes, pero no a la hora de resolver no termina habiendo un acuerdo. Y falta muy poquito. Pero digo, a mí, ¿sabes qué? Veo también, a ver qué decís, Ramos, que después habrá que ver qué es lo que pasa, pero en lo cotidiano, el gobierno con mucha capacidad o con mucha insistencia siempre primerea con el tema de discusión. Un día discutimos la Casa de la Moneda, otro día discutimos aerolíneas, otro día discutimos el canje, otro día discutimos las universidades, pero el gobierno instala el tema, a veces eso se diluye, a veces se profundiza, pero no atina nunca la oposición a discutir algo. No, bueno, a ver, esta semana se dio esta puja de agendas. Además, recordemos la conferencia que finalmente se suspendió, se iba a hacer en el mismo horario donde iba a debatirse la reforma de la ley de DNU. Esa puja de agendas existe y a mí, Pato, perdóname, ¿eso desapareció ese tema de la conferencia de prensa? Se suspendió y todavía no hay fecha de reprogramación, lo cual es bastante sugestivo, pero lo que digo es, para mí, no hay ganadores y perdedores definidos. Creo que va semana a semana. Vos tuviste el dictamen de aerolíneas y después el de DNU, va cambiando día a día. A ver, Caro Ramos, muy interesante lo suyo. Tengo que ir a La Rioja, la comisión, a ver qué pasa. Emulando a nuestro guía del día de ayer.